El recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Ludín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Y este es su espacio, Foro Colegial. Más de 20 años aquí a través de Radio Universidad. Nuevamente le damos la bienvenida a Foro Colegial. El Centro Universitario para el Acceso, adscrito al Recinto Universitario de Mayagüez, cuya misión consiste en promover la justicia educativa, presentó para contarnos memorias que superan cifras, una publicación académica que reúne testimonios escritos de 50 escolares y universitarios quienes revelaron sus vicisitudes que atravesaron durante su ruta formativa y cómo esta entidad universitaria cambió sus perspectivas. Y para hablar sobre esta publicación se encuentran sus editoras y le damos la bienvenida a Foro Colegial en la tarde de hoy a la doctora Sandra Soto Santiago, quien es coordinadora del CUA y una de las editoras de esta publicación. Saludos, profesora, ¿cómo se encuentra? Saludos, buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. También le damos la bienvenida a la doctora Jocelyn Géliga Vargas, quien era anteriormente la coordinadora de CUA, también es parte del grupo editorial de esta publicación. Saludos, profesora, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Mariam, gracias por la invitación y saludos también al público que nos escucha y gracias por escuchar este programa de hoy. Gracias por estar con nosotras. De inmediato quisiera saber un contexto, ¿verdad?, de cómo surge esta publicación en específico. Sí, gracias, Mariam. Esto surge gracias a la colaboración de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, quien aprobó una propuesta que nosotras sometimos previo a la pandemia, que se titulaba Cerrando Brechas. Y la propuesta era para realizar un libro escrito principalmente por las y los participantes escolares del CUA. La fundación acogió el proyecto de inmediato, nos dieron no solamente el apoyo financiero, sino apoyo emocional y apoyo profesional en todas las etapas del proyecto. Y la idea era la siguiente, Mariam. En el pasado, en las versiones quizás pioneras del CUA, porque pues el CUA ya lleva casi 20 años en el recinto, ¿no? El componente de investigación era un componente bien activo porque había presupuestos para pagar investigadores que publicaran investigaciones basadas en el CUA o en la misión del CUA o en saberes pertinentes al trabajo del CUA. Eso no ha pasado ya por muchos años, pero sentíamos que además de eso hacía falta había una deuda contraída con los estudiantes participantes del CUA, que son estudiantes de 7º a 12º grado de escuelas públicas de nuestra zona en Mayagüez, la mayor parte de ellos primera generación universitaria. Y la deuda contraída era una publicación donde fueran ellos y ellas los autores. Y a eso se dedica para contarnos Memorias que superan cifras. Es una publicación basada justamente en las memorias de estos estudiantes durante los años 2022 al 2024 y reflexionan sobre un montón de cosas, pero principalmente sobre sus experiencias educativas tras el paso de los huracanes Irma y María, los movimientos sísmicos y posteriormente la pandemia. ¿Cómo fue la dinámica de recopilar las historias? Y esto requiere que los y las estudiantes tengan un proceso, ¿verdad?, de ideas, de escribir
que quizás anteriormente pues no se habían enfrentado a escribir de esa forma. Si me pueden hablar un poquito de esa dinámica, porque me parece que debió haber sido muy interesante. Claro. Bueno, cuando comenzamos a trabajar este proyecto, ¿verdad? Que como mencionó Jocelyn, pues tomó varios años. Lo que hicimos fue insertar varias actividades dentro del modelo en el que operamos en el CUA. Durante las semanas, nuestras y nuestros participantes vienen al recinto, pero a recibir servicios de apoyo académico. Así que trabajamos a través de nuestras, lo que llamamos las sabatinas del CUA, que son eventos un sábado al mes, donde ofrecemos talleres y actividades para explorar la vida universitaria y generar aspiraciones para la universidad y a futuros, ¿no? Y también nuestro campamento, que es un campamento de verano que se ofrece anualmente, que le llamamos EduCua, en dirección a la universidad. Así que como el campamento también sigue una estructura basada en talleres, pues lo que hicimos fue insertar talleres de escritura con colegas, profesoras, escritoras de aquí del área oeste que se especializan en esa área. Y realmente estamos hablando de 2 años de distintas actividades. Esto no fue un proyecto que se desarrolló y se llevó a cabo en 2 fines de semana o en un mes, porque también entendemos, ¿verdad?, que el CUA como un espacio, siempre decimos que es un espacio no tradicional de aprendizaje, pues requiere de un desarrollo de confianza, de acostumbrarse a ese espacio, a cómo funciona, de ir desarrollando unas destrezas. Así que fuimos insertando los talleres a través de esos 2 años y lo mismo ocurrió con los talleres de arte que fueron ofrecidos por Damari Burgos y Yasmín Hernández, que son 2 maravillosas artistas del área oeste y que fueron trabajando en estos talleres con las y los estudiantes. Hubo algunas actividades que también desarrollamos Jocelyn y yo para complementar lo que habían escrito. Sin duda, siempre nos gusta aclarar que fue un reto poder trabajar este proyecto quizá de una manera un poquito más fragmentada que como se puede trabajar en un salón de clases tradicional, por lo que mencionaba. Nuestros estudiantes no tenemos contacto directo con ellas y ellos todos los días, como ocurre en un salón de clases en las escuelas de nuestro país. Así que fuimos poco a poco buscando esas oportunidades para poder dar seguimiento a lo que habían escrito y en ese caso también Jocelyn hizo un gran trabajo como la editora principal del libro, tratando de descifrar cuáles van a ser esas secciones, cómo estas experiencias caen dentro de algo que es más ficción. Habían otras actividades que eran realmente relatos sobre experiencias de la pandemia, del huracán, que no eran tanto ficción, sino realmente ellas y ellos diciéndonos, contándonos las aspiraciones para su escuela, para su futuro y demás. Así que fue una mezcla muy interesante y sí conllevó un gran trabajo de edición para asegurar que todas esas experiencias y los escritos pues se incluyeran en el texto. ¿Cuáles fueron algunas, y ya la profesora Soto mencionó, nos dio un atisbo, cuáles son algunos de los temas que los jóvenes comenzaron a explorar? Yo imagino todo este proceso, ¿verdad? Luego del adiestramiento, ellos tratando de decidir qué tema van a explorar y demás, y ustedes allí en el coaching constante, basado en todo lo que me explican, este trasfondo, ¿verdad?, educativo de talleres y demás, cómo ellos llegan a los temas y cómo los abordan. Sí, esa es una excelente pregunta, porque Sandra que mencionó que el libro consta de diversas partes y que los textos son diferentes, y también mencionó el asunto de las imágenes, que es otra forma de escribir, ¿no? Las imágenes del libro, que está muy bien ilustrado, son en su inmensa mayoría las que fueron creadas por los estudiantes y algunas de ellas, de hecho, incluyen texto importantísimo dentro de la imagen. Fueron creadas por los estudiantes en estos talleres artísticos que mencionó Sandra, que fueron liderados por las compañeras Damari Burgos y Yasmín Hernández.
Pero en respuesta a tu pregunta de cómo se generaron los textos, hubo múltiples estrategias, porque aún los talleres liderados por las doctoras Vivek Betances Lacourt y Beatriz Jenín Figueroa no cerraron con productos finales. Esos talleres cerraron con productos parciales, que luego buscábamos la manera de 2 meses más tarde, un mes más tarde, retomar con los estudiantes para que lo fueran elaborando. Y entonces, al final del camino, habiendo acumulado todos los escritos por estudiante, les fuimos buscando categorías, ¿no? Una de esas categorías se llama retazos, por ejemplo, y retazos son oraciones prácticamente que los estudiantes escribieron cuando el proyecto reabrió, cuando el CUA reabrió después de la pandemia presencial y 2 años más tarde. Y en breves retazos hablan justamente de sus retos, ¿no? Por eso lo llamamos retazos. Luego hay otra sección también de escritos breves que se llama en líneas. Y en estas líneas breves nuestros estudiantes hablan exclusivamente sobre el terrible proceso para la inmensa mayoría de ellas, que fue la educación en línea. Hay luego posteriormente 2 secciones más extensas, la llamada relatos, que sí en su mayoría fueron el fruto posteriormente cosechado de los talleres de redacción mencionados realizados por las compañeras escritoras. Relatos, la mayor parte de ellos o son ficción o son lo que se llamaría narrativas creativas de no ficción, porque muchos tienen que ver algo con sus vidas, pero le trataron de usar los recursos narrativos de la ficción, figuras retóricas, etcétera. Y una de las secciones pues más largas y a su vez un poco más fuerte de leer y procesar es la sección titulada Testimonios, porque ahí sí son narraciones personales de las vidas de los estudiantes que eligieron hacerse contar de ese modo. Y entonces el ejercicio final, ya porque realmente entendíamos que estábamos en las vísperas de editar el libro y entendíamos que hacía falta un cierre, pues creamos un pequeño ejercicio en una de las sabatinas que mencionó Sandra para esta sección que le llamamos aspiraciones. Y simplemente les preguntamos que escribieran libremente dónde se veían en 5, 10, 15, 20 años, lo que ellos eligieran. Y de ahí sacamos ese cierre polivocal de las aspiraciones de un grupo de jóvenes que realmente, cuya experiencia educativa realmente se vio atravesada pues por una calamidad tras otra y por unos niveles de pobreza inéditos para la juventud del municipio de Mayagüez, niveles de pobreza que superan por casi el 20% los ya altísimos niveles de pobreza a nivel nacional. Así que queríamos, y ellos también se entusiasmaron mucho con la idea de terminar el relato colectivo mirando al futuro y pensándose en ese futuro y la mayoría se ve en ese futuro muy bien y se ve habiendo conquistado todos los retos y habiendo cosechado y cultivado para sí y para los suyos, porque son aspiraciones bien colectivas, habiendo cosechado para sí y para los suyos un futuro digno como el que toda la juventud, no solo del oeste, sino del país se merece. ¿Qué representa para ustedes ver culminado ese proyecto? Gracias, profesora, por darme esa radiografía de las secciones, o como yo le llamo las estaciones del libro. Una vez uno lo ve completo ante lo que primero era capacitación, ante lo que primero era reto, expectativa de saber si los jóvenes realmente pues iban a escribir, iban a cumplir con lo que se les solicitaba. Finalmente ver ese texto publicado de forma sólida, con todas estas vivencias, ¿verdad? Como una historia oral allí documentada ya de forma escrita. ¿Qué representa para ustedes, profesora? Empecemos por Sandra y luego por Jocelyn.
Pues en mi caso, este proceso, siempre decimos que son proyectos que se pueden dar cuando hay una dinámica de trabajo como la que teníamos en aquel entonces Jocelyn y yo como co-coordinadoras del proyecto, ¿verdad? Eso facilitó mucho el que este proyecto se pudiese completar, porque realmente fueron años. Cuando yo miro el producto final, cuando el sábado pasado, de hecho, estuvimos en la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades junto a varias de esas coautoras y coautores, y volver a esos textos 2 años, 3 años más tarde, y por ejemplo, esa última sección de aspiraciones, algunas de esos testimonios que en aquel momento eran, por ponerle una palabra, sueños, y ver a esas personas hoy siendo universitarias, que llegaron a estudiar, están estudiando lo que desearon estudiar, y poder ver cómo sus vidas han continuado, ¿no? Eso para mí es muy valioso, pero en términos del proyecto, es un modo de hacer justicia también, es un modo de superar esas cifras, ¿verdad? De las que hablamos en el libro, porque vivimos en un archipiélago donde lamentablemente los números siempre están presentes, ¿no? El número de deserción escolar, el número de migración, los números preocupantes sobre la cantidad de personas que se están yendo o el desempleo, los números sobre los resultados de las pruebas meta, que son las pruebas que utilizamos o se utilizan en el Departamento de Educación para medir, digamos, lo que le llaman aprovechamiento académico, pero realmente no mide aprovechamiento académico ni aprendizaje. Así que para contarnos memorias que superan cifras es una forma de asegurar que todas esas experiencias, que todo ese contexto, que todo lo que han vivido nuestras y nuestros jóvenes en los pasados años quede de alguna forma documentado y que esos números tengan un contexto, que entendamos que nuestra juventud, nuestra niñez, no es solo un número, ¿verdad? No son números preocupantes, son seres humanos sumamente talentosos que nos dan todos los días mucha esperanza de que hay país, hay futuro y de que hay otras formas de aprender, y si creamos esos espacios de aprendizaje podemos tener resultados maravillosos. Angélica. ¿Qué significa ver este libro? Significa muchas cosas. El libro es polisémico para mí. El primer día que lo fui a recoger a la imprenta significó, tengo que ser honesta, un gran alivio. Sacarnos como 10 bloques de la espalda y decir, finalmente cumplimos, porque pues uno quería quedar bien con ese apoyo tan maravilloso que tuvimos de la fundación. Así que el primer día montar la caja en el carro fue un alivio. El día que el libro, ay, ustedes me conocen y saben que a veces me emociono, pero el día que el libro para mí cobró significado fue que tuvimos la grandísima bendición, gracias a la oficina de Empresas Room, de que el libro estuvo listo justo antes de lo que llamamos la graduación del CUA del 2025, que era la primera graduación grande que hacíamos en bastante tiempo, de hecho, desde la pandemia. Y entregarles esos libros a esos jóvenes, a esas familias que llegaron a ver graduarse en el CUA a sus hijos, ver estas madres viendo a los nombres de sus hijos en el texto. Ahí fue que para mí el libro cobró significado, cuando el libro se encontró con sus autores y le dio tanto a ellos como a sus familias la certeza de que su voz cuenta. Como dice Sandra, más allá de los números, sus voces cuentan y se hicieron contar colectivamente en ese texto. Ese para mí fue el día que el libro cobró su verdadero significado. Excelente. ¿Y también tuvieron la presentación aquí en el recinto o fue esa misma instancia?
No, son dos eventos. La graduación del Exacto. CUA, es que por suerte ambos eventos los cubrió Prensa Room, gracias. Ujú. La graduación del CUA fue mayo 2024, 2025, perdón, y el evento de apertura, perdón, de presentación oficial del libro lo hicimos entonces al inicio del semestre pasado. Esa fue la primera presentación pública del libro y luego la que mencionaba Sandra lo presentamos este sábado pasado en conjunto con otras presentaciones de colegas de UPRM que tienen proyectos de libro o de tesis de maestría que fueron invitados a presentarse en la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades este sábado que pasó en un evento titulado Mayagüez en la Casa. Excelente. Quisiera utilizar estos últimos minutos que nos quedan, estos últimos 5 minutos, para poner en contexto a los amigos y amigos que nunca han escuchado lo que es el CUA aquí en el recinto universitario de Mayagüez. Era un breve trasfondo de este proyecto que alberga a su vez estos importantes proyectos como esta publicación en esta instancia y otros que ha albergado alrededor de toda su historia. Claro, bueno, el Centro Universitario para el Acceso se fundó en el 2007, así que, como mencionó en algún momento Jocelyn, estamos próximos a cumplir 20 años ya en el recinto. Se funda y comienza realmente como un proyecto de investigación para entender la disparidad, ¿no? Una inequidad que siempre ha estado presente en la Universidad de Puerto Rico para una población estudiantil. En aquel momento la doctora Rima Brusi y el doctor David González comenzaron una conversación sobre la cantidad de estudiantes, particularmente que provenían de residenciales públicos de la zona, y se dieron cuenta que era una cantidad muy baja, 0.03% de la población de la universidad, la población estudiantil de la universidad, provenía de esas comunidades, y entonces surge el CUA casi como una pregunta de por qué y cómo atendemos esta situación si la Universidad de Puerto Rico realmente se gestiona y se crea para que el país, ¿no? Y quienes más lo necesitaban o lo podían costear una educación universitaria lo pudieran hacer. Gracias a esas gestiones pudieron identificar fondos. Hubo un apoyo institucional en aquel momento para entonces tener un componente de servicio directo. Y comienzan a llegar estudiantes. Siempre decimos que nos encantaría poder trabajar con estudiantes desde tercer grado, ¿verdad? Pero no, nuestros recursos pues no hacen posible que eso sea una realidad. Así que trabajamos con jóvenes desde séptimo grado hasta el 12º grado y nuestra misión en términos de alcance y servicio es proveer apoyo académico y mentoría a nivel escolar para que cualquier estudiante que llegue a nuestro proyecto pueda aspirar a la universidad, conozca la universidad y tenga la preparación académica, ¿verdad? Atender esos rezagos que conocemos que existen y pueda llegar a estudiar lo que desea estudiar, no solo que llegue, sino que se mantenga en la universidad y se gradúe. La mayoría de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes son lo que conocemos como primera generación universitaria, que quiere decir que mamá, papá o esa familia, el núcleo familiar, en el núcleo familiar son las primeras personas en llegar a la universidad. Y a través de estos 20 años ya hemos visto cómo nuestras participantes y nuestros participantes ya se han convertido también en primera generación a nivel graduado. Tenemos estudiantes que están completando grados doctorales o ya los han completado. Así que tenemos la familia del CUA ha seguido creciendo y ha seguido trazando y alcanzando nuevas metas, ya sea a través de nuestros componentes de apoyo académico y mentoría escolar, como el componente de mentoría universitaria, como mencioné, ¿verdad? Que es a través del cual seguimos apoyando a estos jóvenes mientras están en la universidad. Así que básicamente de eso se trata el CUA. Trabajamos mayormente, podemos funcionar con propuestas y fondos externos y donativos que recibimos de la población en general a través de nuestra cuenta de donativos del recinto.
Y de esas chicas y chicos que participaron en este proyecto, en este texto, en esta publicación, ¿ya hay algunos que ya ingresaron acá al recinto de Mayagüez? En Sí, efecto, sí, hay varios, 4 o 5, ¿no? ahora Y dos mismo, que llegan en agosto, hasta sí, ahora. tenemos 3 que llegan en agosto hasta ahora, pero de que las que participaron en este proyecto, hay en el recinto, tenemos 6 de esos estudiantes actualmente. Están en su segundo o su primer año de universidad aquí en el recinto. Así que la declaración de aspiraciones en esa última Se parte cumplió, funcionó muy bien y me se encanta. cumplió. Profesora, gracias por este proyecto tan hermoso. Le deseo mucho Mariam, éxito. te Sí, quedarán 30 segundos para hacer un breve anuncio. adelante. Queríamos dejarles saber al público que el libro para contarnos está a la venta como parte de una recaudación de justamente de donativos para el CUA. Les voy a dejar con Sandra para que les deje saber cómo comunicarse con el CUA para obtener una copia, pero el libro está a la venta e incluye, además de los textos de los estudiantes, una introducción donde se narra justamente la metodología de trabajo del CUA en el contexto de la situación educativa y económica del país. Así que la introducción puede ser de mucha utilidad también para investigadores y para maestros y educadores. Y pues mientras aprenden, pueden contribuir a a la cuenta de donativos del CUA. Me parece excelente. Adelante, Soto. Sandra, si puedes dar la información. Claro que sí, la manera más fácil es escribiendo a nuestro email para el proyecto, que es centroacceso@uprm.edu, y ahí podemos coordinar para que puedan adquirir el libro y también cualquier otro tipo de colaboración que quieran establecer con el centro, podemos hacerlo a través de ese correo. Lo repito, centroacceso@uprm.edu. Mucho éxito, profesora, y gracias por estar en la tarde de hoy con Foro Colegial. Y a los amigos y amigas, muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el viernes a esta misma hora en este mismo espacio. Muy buenas tardes. Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, /Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.